Gracias, buenas noches y con mucho gusto voy a compartir algunas ideas con ustedes en relación a la educación médica por competencias. De manera muy ambiciosa, quiero presentar muy rápidamente un breve contexto actual de la educación médica para después aterrizar en el enfoque educativo basado en competencias. Es decir, quiero dar una rápida mirada al estado del arte en la enseñanza de la medicina. Vivimos un siglo increíble, una época de grandes cambios que modifican nuestra manera de aprender, de comunicarnos, de sentir. Inclusive los filósofos dicen que hemos dejado atrás la época moderna y nos encontramos en la época posmoderna, con nuevos valores, con nuevas maneras de sentir, de vivir en el mundo. Y en este siglo XXI, la educación médica no ha logrado seguir este ritmo de los cambios y estos desafíos, y en gran medida es debido a los currículos. Los planes de estudio se encuentran poco actualizados, fragmentados, y esto genera que los graduados egresen muy pobremente equipados. Al no responder satisfactoriamente a las necesidades de la población y de los pacientes, podemos encontrar un pobre trabajo en equipo, el uso de la tecnología es de manera muy estrecha, se sigue teniendo una preferencia por formar en los niveles de atención más altos y olvidarnos del primer nivel de atención, y un gran problema es el débil liderazgo para mejorar el desempeño de los servicios de salud. Si nos vamos a esta rápida mirada en el mundo, encontramos, por ejemplo, que en las universidades, en las escuelas formadoras de médicos, encontramos en la organización grandes diferencias. Algunas tienen el concepto universitario de buscar una unión entre el hospital y la escuela. En otras encontramos escuelas totalmente separadas de los hospitales. En algunos se da prioridad al trabajo en comunidad, a otros en la tecnología, y así vamos encontrando diferentes opciones. En el diseño curricular encontramos la clásica división de ciencias básicas y clínicas, heredadas desde hace más de 100 años por Flexner. También encontramos planes de estudios orientados por órganos y sistemas, encontramos sistemas modulares, y también currículos integrados. Hay una gran diferencia. También podemos encontrar maneras diferentes de evaluar, algunas más centradas en la parte formativa, en la sumativa. Algunas evaluaciones se basan en las normas, en el comportamiento de las poblaciones, otras se refieren a criterios, generalmente los objetivos de aprendizaje. Y la manera de enseñar, también encontramos una enorme variedad en el mundo. Hay conferencias, hay quienes buscan mayor participación activa del alumno, hay quien se basa en el trabajo de comunidad, una educación basada en grandes temas, en grandes problemas. Vamos a encontrar una gran diversidad. Pero ¿dónde está lo que tienen en común todas las escuelas y facultades de medicina del mundo? La base científica de la medicina. Y esta meta fundamental de proveer cuidados a la salud. Ahí sí encontramos que todas las escuelas del mundo están unidas. Iniciamos este siglo con una influencia común, la búsqueda de que el alumno tenga una mayor participación. Métodos como el aprendizaje basado en problemas, basado en casos, basado en tareas, que permiten al alumno romper su rol memorístico y pasivo. También una tendencia muy fuerte es integrar a las ciencias básicas y las disciplinas clínicas tanto en la manera de enseñar como en la manera de evaluar. Lo acaba de mencionar el doctor Melchor Sánchez Mendiola, como la Facultad de Medicina tiene ejes que buscan esta integración. Y también algo que se encuentra en común, mayor tendencia a las habilidades clínicas y al desarrollo de habilidades de comunicación que estaban totalmente ausentes de los planes de estudio en el siglo anterior. Otras influencias que encontramos comunes es tener un core curriculum, un currículum esencial
con los conocimientos básicos, fundamentales de la medicina y una gran cantidad de asignaturas optativas donde cada alumno podrá ir creando su propio plan de estudios. Tiene la esencia, pero con muchas posibilidades de tener asignaturas optativas. También algo muy interesante es la mayor conciencia del papel que tiene el médico, tanto en la parte ética como en el requerimiento de sus conocimientos y habilidades profesionales. Y algo muy interesante, que es mi tema, es que también existe esta tendencia de planear a los programas a través de competencias de egreso. No todos los planes de estudio son totalmente por competencias, pero ya se perfila como metas tener las competencias de egreso. Otras influencias comunes es que los escenarios para enseñar cada vez son más diversos y mucho más amplios, incluyendo este enfoque centrado en la comunidad. La evaluación también es una evaluación que empieza a dejar las evaluaciones de lápiz y papel para incluir al uso del paciente estandarizado, los exámenes estructurados, clínicos estructurados, el portafolio, entre otras maneras de evaluar, que tienen mucho mayor participación del alumno, mayor responsabilidad en la manera en que se evalúa. La evaluación es un momento también para aprender, para entender errores, para corregirlos, para reflexionar sobre ellos. Tendencias que empiezan a aparecer es una mayor responsabilidad social de las instituciones educativas y tener mayor acercamiento y conciencia de las necesidades de salud. El que aparezcan en las escuelas y facultades de medicina nuevos organismos, nuevas funciones a través de los comités de currículum, y donde también el alumno empieza a participar más en la toma de decisiones de la planeación. Y algo muy interesante es el fortalecimiento del liderazgo educativo. En este mundo cambiante, en este mundo de enormes movimientos, la globalización es quizás el cambio más fuerte que vivimos, donde todos nos encontramos sometidos a un libre mercado internacional que tiene que ver con todo lo que hacemos, con cómo nos movemos, incluyendo a la educación médica. Y como parte de insertarse o de estar influenciada por la globalización, se trata de buscar que tanto los estudiantes como los profesores se puedan mover en todas las escuelas del mundo. Estos movimientos, desde 1998, la Fundación Mundial de Educación Médica entiende, por un lado, que hay distintas necesidades de salud en los diversos países y regiones, pero por otro lado, trata de formular las guías comunes que todos los médicos de todo el mundo deberían de tener. Y estas guías comunes, este camino común, son las competencias. Buscar un buen médico es un médico competente, un médico que pueda armonizar conocimientos, actitudes, habilidades para hacer frente y poder resolver de manera tanto eficiente como afectiva los problemas del área médica. ¿Y qué son las competencias entonces? Bueno, encontramos tantas definiciones como escuelas de medicina que manejan competencias. No es un término unívoco, pero hay puntos que tienen todas en común. Se refiere a integrar conocimientos, habilidades, actitudes. El eje de las competencias es el hacer, los desempeños, y todo esto ¿para qué? Para solucionar problemas. Esta es una de las definiciones más amplias y más conocidas, y es interesante porque empieza con el juicioso y habitual uso de la comunicación. Esto quiere decir que la comunicación no es el todo de la competencia, pero sí una parte fundamental.
porque también están los conocimientos, las habilidades técnicas, el razonamiento clínico, la reflexión en la práctica diaria y todo en beneficio de los individuos y comunidades que se atienden. Yo creo que esta diapositiva nos dice exactamente qué son las competencias. Es integrar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y valores. Es integrar en un hacer para resolver problemas lo que son las competencias. Antes manejábamos como metas objetivos y teníamos separados a los conocimientos, a las habilidades y actitudes y valores. Las competencias buscan esta integración. Uno de sus principales antecedentes lo encontramos en 1999 en la reunión de Bolonia, donde se busca justamente esta movilidad y aseguramiento de que todos los médicos tengan estos requerimientos o conocimientos mínimos expresados en competencias. Esto nos lleva a un cambio de paradigma educativo, a buscar el aprender durante toda la vida y cambiar de este enfoque que estuvo siempre centrado en el profesor como la autoridad, el dirigente y el que actuaba activamente en el aula, a buscar un alumno cada vez más activo, más reflexivo, más participativo. En este cambio se está tratando de hacer mayor trabajo multidisciplinario y en equipo para poder hacer frente a este mundo tan complejo que estamos enfrentando. Y la experiencia se convierte en uno de los ejes fundamentales para la evaluación. Aquí están otra vez un ejemplo de lo que son las competencias de las que tenemos en el plan de estudios de la Facultad de Medicina. ¿Qué ventaja tienen las competencias? Si nosotros identificamos exactamente a dónde queremos llegar, cuál es la esencia del hacer del médico, nuestros planes de estudio estarían menos saturados, tendrían metas más precisas, más exactas, y esto haría que enseñáramos lo esencial y dejáramos de tener estos planes de estudios tan saturados de información, tan obesos como decimos, y que no están actualizados. Hay limitaciones, por supuesto. Una de las limitaciones y que tenemos que cuidar es que al tener como eje el hacer, podemos olvidarnos algunas veces del conocimiento por sí mismo. Estamos en un mundo mucho más pragmático, mucho más empresarial, donde lo importante es resolver problemas. Creo que esto es un punto importante, pero también debemos de recordar toda la parte del conocimiento por sí mismo, porque si no, carreras como la filosofía podrían estar en vías de extinción. De tal manera que las competencias son un conjunto de saberes que están ligados con los 4 pilares de la educación: el saber saber, el saber ser, el saber convivir con los demás y, por supuesto, el saber hacer, que es el eje de las competencias. Las competencias pueden ser una manera de formar muy completa, muy integradora, siempre y cuando tengamos en cuenta todos los elementos que la integran. Y así podríamos formar a un médico que pueda hacer frente a esta compleja realidad que permanentemente nos exige cambios, de ahí que tengamos que tener un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de trabajar de manera reflexiva, crítica, en equipo, usando las nuevas tecnologías, la comunicación, el profesionalismo, para poder dar respuesta a este mundo tan cambiante y tan complejo. No escondamos nuestra realidad, enfrentémosla. Muchas gracias. Una época de grandes cambios que modifican nuestra manera de aprender, de comunicarnos, de sentir. Inclusive los filósofos dicen que hemos dejado atrás la época moderna y nos encontramos en la época posmoderna,
con nuevos valores, con nuevas maneras de sentir, de vivir en el mundo. Y en este siglo XXI, la educación médica no ha logrado seguir este ritmo de los cambios y estos desafíos. Y en gran medida es debido a buscar una unión entre el hospital y la escuela. En otras encontramos escuelas totalmente separadas de los hospitales. En algunos se da prioridad al trabajo en comunidad, a otros en la tecnología, y así vamos encontrando diferentes opciones. En el diseño curricular encontramos la clásica división de ciencias básicas y clínicas, heredadas desde hace más de 100 años por Flexner. También encontramos planes formales en los niveles de atención más altos y olvidarnos del primer nivel de atención. Y un gran problema es el débil liderazgo para mejorar el desempeño de los servicios de salud. Si nos vamos a esta rápida mirada en el mundo, encontramos, por ejemplo, que en las universidades, en las escuelas formadoras de médicos, encontramos en la organización grandes diferencias. Algunas tienen el concepto universitario de... Gracias, buenas noches, y con mucho gusto voy a compartir algunas ideas con ustedes en relación a la educación médica por competencias. De manera muy ambiciosa, quiero presentar muy rápidamente un breve contexto actual de la educación médica, para después aterrizar en el enfoque educativo basado en competencias. Es decir, quiero dar una rápida mirada al estado del arte en la enseñanza de la medicina. Vivimos un siglo increíble. Currículos, los planes de estudio se encuentran poco actualizados, fragmentados, y esto genera que los graduados egresen muy pobremente equipados. Al no responder satisfactoriamente a las necesidades de la población y de los pacientes, podemos encontrar un pobre trabajo en equipo, el uso de la tecnología es de manera muy estrecha, se sigue teniendo una preferencia por